En esta oportunidad veremos un problema de cálculo de las tensiones de las cuerdas con que se mantiene en equilibrio un cuerpo. Hola amigos, bienvenidos a otro video en su canal Cerebritos Online. El problema dice así: un cuerpo de masa 10 kilogramos se mantiene en equilibrio cuando se cuelga del techo mediante dos cuerdas con ángulos de 30 y 60 grados. Calcular el valor de las tensiones T1, T2 y T3. Veamos un esquema donde se muestran todas las fuerzas que actúan y sus componentes. Aquí tenemos las tres fuerzas que se forman porque son tres cuerdas. La cuerda que va a la derecha forma una tensión, vamos a llamarla T2, está formando 60 grados con el techo. La cuerda que va a la izquierda es la tensión T1, está formando un ángulo de 30 grados con el techo. Y la cuerda que va hacia abajo, vertical, es la tensión 3. Cada cuerda la tenemos que descomponer en sus dos componentes rectangulares para hacer los sistemas de ecuaciones. La tensión 2 se descompone en una componente horizontal a la derecha, T2X, y una componente vertical hacia arriba, T2Y. La tensión 1 se descompone también en dos componentes rectangulares, T1Y, que es la vertical, y la T1X, que es la componente horizontal a la izquierda. La tensión 3 es totalmente completa, no tiene componentes porque está en el eje Y. Bien, podemos comenzar calculando la tensión 3, que es la más fácil de calcular. Lo que tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre para hallar esa tensión 3. Comencemos aquí haciendo el diagrama de cuerpo libre. Tenemos el cuerpo, la tensión 3 que lo sujeta hacia arriba, tenemos el peso hacia abajo y aplicamos la segunda ley de Newton en el eje Y, que es igual a masa por aceleración. Como la aceleración es 0, porque el cuerpo no se mueve, este producto es igual a 0. Entonces, la sumatoria de fuerzas de Y quedaría como tensión 3 menos el peso es igual a 0. Podemos de aquí determinar la tensión 3. Tensión 3 es igual al peso y peso es igual a masa por gravedad. La masa es 10 kilogramos y la gravedad vale 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Eso nos da la unidad de Newton y 10 por 9,8 sería 98 Newton. Esa es la tensión 3. Bien, vamos ahora a calcular tensión 1 y tensión 2. Para calcular la tensión 1 y la tensión 2 tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre en el punto donde coinciden las tres tensiones. Vamos a colocar ese punto acá. Y la tensión 2 vamos a descomponerla en sus dos componentes rectangulares. Una tensión Y hacia arriba y una tensión X a la derecha. Vamos ahora a descomponer la tensión 1. Igualmente una tensión Y hacia arriba y una tensión X a la izquierda. Tensión 1X. Y hacia abajo la tensión 3. Vamos ahora a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y. Por cada eje vamos a sacar una ecuación. Si hacemos la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 porque está en equilibrio, vamos a sacar esta ecuación. Fuerzas que van a la derecha menos fuerzas que van a la izquierda es igual a 0. Ahora hagamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Es igual a 0. Sería fuerzas que van hacia arriba, T1Y, más T2Y, menos las fuerzas que van hacia abajo, tensión 3, es igual a 0. Bueno, aquí tenemos un sistema de ecuaciones.
lo que tenemos que hacer es descomponer por la fórmula de t la componente x y la componente y. ¿Cómo se hallan las componentes? Vamos a repasar. Para hallar la componente x, se multiplica el valor de la tensión por el coseno del ángulo que forma la tensión con la horizontal. Y para hallar la componente y, se multiplica el valor de la tensión por el seno del ángulo. Ahora, si la fórmula se les ha olvidado, pueden sacarlas aplicando el concepto de seno y coseno del ángulo. Imagínense, vamos a hacerlo con la fuerza T2. La fuerza T2 está formando con horizontal un ángulo de 60 grados. Esta es la componente T2y y esta es la componente T2x. Si aplico la función seno, en este caso es seno de 60 grados, es igual a opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto es la componente T2y y la hipotenusa es la tensión T2. Por aquí vamos a tener que la tensión 2y es igual a la tensión T2 por el seno de 60. Fíjense que la fórmula ya salió. Para hallar la componente en el eje Y se multiplica la tensión por el valor del seno. Para hallar la componente en X, la tensión por el valor del coseno. Bien, vamos a hacer eso aquí. Tensión 2x sería la tensión 2 por el coseno del ángulo que forma T2 con la horizontal, que es 60 grados, menos la tensión 1x, lo mismo, la tensión 1 por el coseno del ángulo 30 grados, y eso es igual a 0. Vamos a hacerlo ahora con la segunda ecuación. T1y sería el valor de la tensión 1 por el seno del ángulo que forma la tensión 1 con la horizontal, que es 30 grados, más la tensión 2y, que es tensión 2 por el seno del ángulo 60 grados, correspondiente a la tensión 2, que es 60 grados. Eso es igual a la tensión 3, que la pasamos al otro lado. Bien, vamos a sustituir por los valores de seno y coseno. Tenemos aquí el sistema. El coseno de 60 es 1/2 de tensión 2, menos coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2 por tensión 1 es igual a 0. Vamos con la segunda ecuación. Seno de 30 es 1/2 tensión 1 más seno de 60 raíz de 3 sobre 2 por tensión 2. Eso es igual a la tensión 3. Y ya sabemos que la tensión 3 vale 98. Fue lo que obtuvimos en el primer cálculo. Bien, vamos a multiplicar por 2 ambas ecuaciones para eliminar el 1/2. Bien, el sistema nos queda de esta manera. Al multiplicar por 2 nos queda T2 menos, se va este 2 también, me queda raíz de 3 T1 es igual a 0. Y la segunda ecuación, al multiplicarla por 2, se va este 2, nos queda T1 más raíz de 3 T2 es igual a 2 por 98. Bien. Vamos a aplicar el método de reducción. Para eso tenemos que tener un término que se elimine con signo contrario en ambas ecuaciones. Aquí tenemos menos raíz de 3 por T1. Si multiplicamos esta ecuación por raíz de 3, se convierte en más raíz de 3 T1 y se podría eliminar con esto. Vamos a multiplicar y nos queda de esta manera. La primera ecuación sería T2
menos raíz de 3 de 1 igual a 0. La segunda ecuación quedaría raíz de 3 de 1 positivo más raíz de 3 por raíz de 3 da 3 de 2 y queda 2 por 98 por raíz de 3. Las tensiones se eliminan. Nos queda T2 más 3T2 sería 4T2. Es igual a 2 por 98 por raíz de 3. Si pasamos ese 4 a dividir, 2 por 98 y por raíz de 3 entre 4, todo nos va a quedar 49 raíz de 3. Bien, ahora vamos a obtener la tensión T1 de esta ecuación. Tensión T1 es igual a tensión T2 sobre raíz de 3. Tensión T1 es igual a tensión T2, que es 49 raíz de 3 sobre raíz de 3. El raíz de 3 se elimina y nos queda que la tensión 1 vale 49 newton. Bien amigos, hemos finalizado el problema. Espero haya salido de toda duda y les invito a seguir viendo en el canal más problemas resueltos para que sea un experto.